Hablando de streaming, el otro día en el streaming estuvo Cipolito. Sí. Estuvo lo que es la mascota de esta nueva edición de la corrida de Cipolletti. Yo la verdad que no sé si a mediados de los 80 Diego Sarvas iba a imaginar que eso que proponía, esa idea de salir a correr, iba a terminar 40 años después con el récord de inscriptos en la cantidad de horas en que se hizo, con los mil competidores profesionales que volaron las inscripciones en apenas unas horas. Bueno, se lo vamos a preguntar justamente a Diego Sarva, pionero de la corrida. Diego, Mario Favola y el equipo de Pasa de Todo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola chicos, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo imaginarse, no? Allá por el 86 lo que iba a pasar. No imaginaba en términos generales el boom del running, como se dio después. Sí, bueno, se van dando cosas. Yo el otro día contaba de algunas situaciones que se dieron, como en la presentación de la camiseta estuvo Tranquilino Valenzuela, y me parece que haber contado en aquel momento con Tranquilino era una pieza que casualmente fue contemporáneo con el nacimiento de la corrida, pero le dio un empuje enorme en el fanatismo de la gente y demás. Ahora, también caigo en un término que tenemos que ir, me parece, de a poco rompiendo, porque es en todo caso un mal de origen de la corrida. Ajá. Cuando decimos los 10 kilómetros profesionales, nosotros cuando empezamos la corrida también fue pensada del mismo modo, como una carrera profesional con apenas 70 corredores de altísimo nivel. Y lo que pasó después en el running es que ya no es una actividad profesional. Sí existe una elite, que en el caso de la corrida son 50, y después existe un montón el corredor popular, que es el gran fenómeno social del running en Argentina, en el mundo, pero en Argentina particularmente, que está lejos del profesionalismo, que son personas comunes como nosotros, y que corren tal vez con una dedicación casi como el profesional, pero que no lo son. Me parece que el término profesional un poco, a pesar del éxito que ha tenido esta inscripción, pero pensando futuro, me parece que un poco excluye y no excluye, sino que atemoriza a ese corredor popular que es el que incluye. Claro, tal vez no habla de esa democratización que ha habido en el running, ¿no? Y con la masividad que tiene desde hace mucho tiempo. Sí. Y por eso digo el mal de origen, porque nosotros la corrida empezó como una carrera casi espectáculo, con mucho público y un puñado de corredores, y en los 10 kilómetros ha costado mucho tiempo revertirlo. Claro. Por suerte ahora, esto de que en pocas horas se complete ese grupo de 1000, abre para adelante una perspectiva más que piola, de la cual hay que cuidar muy bien el mensaje y la estrategia para capitalizarlo y que, como digo, se convierta en 2000, porque la corrida está en condiciones de tener 2000 corredores. Hay que acertar con el discurso y con las estrategias. En este caso han estado bárbaras, porque han aprovechado muy bien los 40 años, el hecho simbólico de 4 décadas en esto, y Cipolito, la forma en que se presentó la remera, y esto que mientras el intendente completaba la inscripción mostraban cómo la evolucionaba en minutos rápidamente la inscripción, me parece que son aciertos, y que ya ponerle la vista no solamente en este año, sino que poner la vista en el año que viene, y cómo se comunica y cómo se trabaja durante todo un año para que la corrida sea aún más grande en los 10 kilómetros, los 4 kilómetros ya lo es, pero en los 10 kilómetros me parece. Diego, buen día, Agustín te saluda. Bueno, y entre otras novedades que hubo en estos últimos años, se sumó el tema mascotas, por ejemplo, y a mí me da la sensación que es uno de los puntos que refuerza esto que marcás vos, de que un poco el público se pasó a la pista, ¿no? Y parte de eso también, como de golpe, algo que es tan propio de cada persona, como una mascota, como un animalito de compañía, también está hasta el deseo de que participe de esto. O sea, realmente la corrida excede por mucho ya el solo hecho de la actividad física. La corrida es un fenómeno, un acontecimiento social desde hace, se diría, por lo menos 15 o 20 de los 40 años que tiene. De hecho, allí se han expresado reclamos sociales, conflictos sociales, conflictos laborales, en una manera me parece, de expresarlo que además ha sido siempre negociado sin negociación, digamos. Yo recuerdo que ha habido conflictos
laborales con empleados provinciales o empleados con la municipalidad que se expresaron como protesta, como expresión justamente, pero con el absoluto respeto por el resto de los participantes al momento de largar la carrera, el conflicto se terminó y todo el pueblo disfruta de eso. Y eso no fue necesario casi ni negociarlo, era una cosa de... Eso es lo que habla de la corrida como un evento bien del pueblo. Nada impide que el pueblo la disfrute y nada impide que la gente se exprese. Y la mascota es parte de la expresión, ¿no? La inclusión de la mascota, la participación de la familia, es parte de esa expresión popular. Claro. Diego, ¿qué tal? Amaru te saluda. Hola, Manu. ¿Cómo estás? Rescatando un poco esto de la identidad, ¿no? ¿En qué momento sentís vos que fue que se hizo este cambio de algo más chiquito y más individual a un evento masivo identitario de la ciudad? No, me parece que fue un proceso. La 10ª fue tal vez la recuerdo como un momento interesante. Cuando crece también en un momento cuando se traslada de la avenida Alem al Club Chipoleti, el primer salto ahí era gestión estaba Jorge Echim en Deportes. Luego, cuando la trasladamos, volví después cuando la trasladamos de Club Chipoleti a Pacheco, también me parece que ahí hubo otro momento. Pero ninguna de esas podríamos tomarla como el gran salto, el gran cambio. Me parece que todos han sido pequeños saltos a lo largo de la historia. Fundamentalmente me parece que es la continuidad de la decisión, la continuidad de los intendentes, la apuesta de las gestiones, todas y cada una de las gestiones, a apostarle a que sea mejor, que sea mayor, dando lugar después a los distintos, me imagino la cantidad de directores de deporte que pasaron desde que empezamos con Abel Barati en aquel año, y todos fueron consolidándola. No, me parece que es todo un proceso virtuoso, porque además de un equipo de trabajo en la dirección de deportes por la cual pasaron un montón de cabezas, y ha evolucionado siempre. Hace muchos años, luego de que estuve por tantos años, yo estuve al frente por creo que casi 30, 25 años, una cosa así. Pero después de destacar lo de Marcelo y Diego Pichipil, que debe ser por lo menos 15 que están ya también, no, le perdí la cuenta, al frente de la corrida. Es decir, que hay relevos que le imprimen su propia dosis de mejora a la corrida. Diego, ¿y cómo fue en la primera o en las primeras la búsqueda de la difusión y la convocatoria para aquellos que podían estar interesados en sumarse, más allá me imagino, de la salida en medios de comunicación, que por cierto eran menos que los que tenemos al alcance ahora? ¿Cómo recordás eso? Uy, lo tengo tan presente y con tanto cariño eso, porque primero claramente recuerdo en el 19 en sus viejos estudios en la rotonda de acceso de Chipoleti, las notas ahí, las entrevistas. Pero lo otro fue muy casero, siempre lo cuento, con una bocina de esas que aún algunos verduleros usan hoy para salir con los carros, que era una bocina que nos prestó el Partido Intransigente, y con eso, en un auto particular, en la primera, en un auto de Ramón Castro, padre de Fabián Castro, que hoy profesor de educación física, que corría en aquel momento y que está trabajando y anima muchas cosas para muchas actividades para la provincia de Río Negro, que trabaja en deportes en la provincia, pero con su papá salíamos en ese auto con la bocina del Partido Intransigente y la voz nuestra a invitar a la gente a sumarse y a participar. Impresionante. Así de casera fue esa primera edición. Diego, si tuvieras que hoy soñar con la corrida 50, ¿qué te imaginás? Desearía 3.000 personas corriendo los 10 kilómetros, porque la de 4, como te decíamos recién, como expresión popular, familiar, de la ciudad ya está. Creo que tenemos que hacer crecer más la de 10, no solamente por una cuestión de profesionalismo, sino por incorporar
al runner, al corredor común, para que porque eso representaría que la Vélez Sarsfield explote todo el año de gente. Hablaba los otros días con un viejo, uno de los primeros, los otros días digo, en el día del lanzamiento de la remera, con Miguel Manuel, uno de los primeros, junto con Pablo Diachetti y Hugo Frade, de los primeros corredores populares, digo, esos profesionales que corrían recreativamente en los 80 y pico, 90, y que fueron a correr la Maratón de Buenos Aires y demás. Él es de los primeros de estos que hoy conocemos como runner. Uh-huh. Y decía, quiero volver a correr, y quiero correr los 10 kilómetros, y voy sumando, estoy haciendo 2,5 kilómetros, pero creo que voy a llegar porque le voy agregando y demás. Bueno, ese objetivo de correr la corrida, los 10 kilómetros, seduciría a mucha gente a estar todo un año activo. Y ese es el punto, los desafíos son los que te animan a vos a entrenar y a ir al gimnasio, a salir, en principio a caminar y después a correr. Por eso soñaría con multiplicar por 3 esta cantidad, este éxito de ahora, para que haya más y más y más runners. Igual digo, ¿no? A mí yo que veo todo este camino, todo este proceso, y me acuerdo de cuando éramos un puñado de pibes que entrenaban en el parque meteorológico, y hoy ves la cantidad de gente corriendo, o la cantidad de remeras, y decís, uy, esta carrera, la identificas que andan por la calle. Es enorme el crecimiento. Pero falta que todos ellos se reúnan en un momento, que es el momento de la corrida. Porque hay más corredores, no hay más de estos 1.000, hay más. Uh-huh. Hay que animarlos a que estén ahí. ¿Cuántas remeras tenés de la corrida? No, ¿sabes que yo no tengo? No tengo. ¿Cómo no tenés? No, qué loco, no. ¿No la fuiste guardando? No tengo. No, porque fueron cosas que fueron quedando, inclusive yo tenía cosas particulares, tenía cosas que me había ido quedando en casa, y hace varios años, un día ordenando casi, todo esto, y fue a la tenía, siempre recuerdo, y no sé, vamos a ver con el museo si es que está, espero que sí, el primer afiche, que lo hicimos en la imprenta Montero, ahí en la calle de España, en la calle de España, y que, mira, era un tamaño de un doble A4, una 3. Claro. Pero no había imprentas para hacer tamaño A3. Entonces lo hicimos doblado. Lo pasaba 2 veces Montero. En una hoja 4 y la pasaba a la mitad y después la otra mitad. Y por eso ese afiche, que lo recuerdo con un color rosa, creo que era impreso en negro, tenía una línea en el medio. Hablando de las posibilidades que había en esa época, ¿no? Eso recuerdo que lo tenía en casa y lo pasé como otras cosas. Así que no me he quedado, porque me parece que todas esas cosas son de la MUNI, no mía. A mí me quedan. Tengo unas fotos mías con los primeros trofeos que los exhibimos en Olimpia, allá en España, que estuvieron expuestos ahí por unas semanitas, trofeos que fuimos juntando pidiéndole a comerciantes. Claro. Si compraba un trofeo, y así armamos los premios de la primera. Dato anecdótico, no hubo categorías femeninas, no hubo mujeres en la primera corrida. Tengo la confusión, yo creo que en la segunda la incluimos, o en la tercera, pero en la primera la hicimos solo de hombres. Bueno, cambia la sociedad. Sí, ni hablar. Bueno, veremos si aparece ese afiche, ¿no? Ya demoraremos más en ver si en las 50 llegan esos 3.000, pero lo podremos ir tratando de adivinar en el proceso, ¿no? En la 41, en la 42, y ver cómo va creciendo la corrida. Sí, lo podemos construir todos. Lo podemos construir todos, porque es el mensaje de no es difícil, no es para superprofesionales, se puede hacerlo cualquiera, en el tiempo que sea. Hay que animarse a hacer más actividad física. La gente lo está haciendo, pero hay que animarse también y después expresarlo y participar. Y a participar de las propuestas. Así que lo podemos ir construyendo. Diego, te mandamos un abrazo, te agradecemos este tiempo y bueno, y el trabajo para que, junto a otras personas, allá por mediados de los 80, para que hoy tengamos esta corrida. Gracias a ustedes, chicos. A disposición. Gracias, abrazo grande. Diego Sarva, hay que conseguirle una de cada una de las corridas a Diego, que tiene camiseta. Capaz que tengo más yo en casa que él. Habrá que donarle las nuestras. Habrá que ir a buscar algunas. No tendré yo la última. O sea, la de la que viene, la de la 40, pues me la perdí. La verdad que me entretuve nombrando cuántos faltaban para inscribirse y aún haciendo ese recuento, esa cuenta regresiva, dormía a la hora de anotarme.
algo que, no sé, voy a tener que pedir algo para la mascota, porque ya me quedo Claro, al menos tenés ahí la pecherita. Una pecherita, algo. Algo. Señoras y señores, 7 de marzo, la 40ª corrida de Cipolletti, que obviamente, ¿dónde vas a vivir si no es por el EU19?